Bienestar a tiempo llega, como el aire. Hola, ¿cómo están? Soy Dayana Barriga y nos encontramos en un nuevo episodio junto a Elizabeth Cubas. Hola Eli, ¿cómo estás? Hola Dayana, ¿cómo estás? Con mucho bienestar hoy. Gracias y felices de estar nuevamente con ustedes y agradecidas por esta gran comunidad que estamos formando, en que ustedes nos acompañan cada día en cada episodio. Y el día de hoy vamos a tratar un tema fascinante que ustedes nos han pedido mucho y que en los diversos episodios anteriormente hemos escuchado como una gran práctica de salud para cuidarnos y vivir una vida plena. Eli, hoy día vamos a hablar de algo que te gusta mucho. Así es. Cuéntame, ¿cuántas horas duermes? Estoy haciendo mal, creo, porque estoy durmiendo aproximadamente 6 horas, si no es 5 a veces, ¿no? ¿Qué pasa? Que entre trabajo lejos hasta llegar a casa, terminar de hacer las tareas de la casa, ya termino muy tarde la jornada y me está dando las 11 de la noche y me pongo a ver algo en la tele o en las redes sociales y eso de las 12 de la noche estoy durmiendo, así que realmente no estoy durmiendo muy bien. Así es, hoy vamos a aprender un tema fascinante que nos va a ayudar a cuidar nuestra salud. Pero ¿qué te parece si antes vamos a ver una burbuja de información? Claro que sí. Según la Organización Mundial de la Salud, el 40% de la población mundial duerme mal. Y a pesar de ello, menos del 20% de aquellos que tienen problemas como el insomnio son diagnosticados y tratados correctamente. Dormir no solo es un placer, es una necesidad biológica fundamental que nos ayuda a tener una buena salud física y mental. Lamentablemente, por el ritmo de vida que tenemos hoy en día acelerado, sacrificamos horas de sueño y eso nos lleva a tener un deterioro en nuestra calidad de vida. Las consecuencias de no dormir bien son problemas como la irritabilidad, la ansiedad, el cansancio, el insomnio. Asimismo, afecta a lo que es la salud y produce enfermedades crónicas. Y algo mucho más grave, puede deteriorarse nuestro sistema inmunológico y también podemos sufrir de problemas degenerativos. Por eso dormir bien es vital para nuestra salud. Dayana, no sabía qué importante era el sueño para la salud de todas las personas y hoy vamos a tener un programa bastante interesante donde vamos a poder explorar acerca del sueño. Sí, Eli, realmente muy importante y fascinante ese tema. ¿Pero qué te parece si para conocer más invitamos a un especialista? Claro que sí. El día de hoy contamos con la presencia del doctor Luis Aguilar Mendoza. Él es doctor en neurociencias por la Universidad Pablo Olavide de Sevilla, España. Tiene también un postdoctorado en neurociencias en la Universidad de Salamanca y otro postdoctorado en neurofisiología en la Universidad de UPac del Reino Unido. Asimismo, él es docente universitario, tanto en pregrado como en posgrado, en maestrías, doctorados y postdoctorados, aquí en el Perú y en el extranjero. Él fue presidente de la Sociedad Peruana de Neurociencias y es representante también para el Perú en lo que es la Sociedad Latinoamericana de Neurociencias. Asimismo, él es revisor de diversas revistas científicas y también de proyectos en esta área. Bienvenido, doctor. Gracias por acompañarnos. Muchas Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Realmente es un honor tenerlo aquí el día de hoy. Doctor, para comenzar quisiéramos preguntarle que nos cuente qué es el sueño y por qué es tan importante. Muy bien, el sueño es un estado comportamental, en este caso, si hablamos del ser humano, porque dentro de los ciclos biológicos que tiene el ser humano suele adaptarse a horas de luz y horas de oscuridad. Entonces, es en la oscuridad que nace el sueño realmente. Entonces, tenemos nosotros ciertos centros neurológicos donde se activan cuando hay luz y se desactivan también cuando hay oscuridad. Y también tenemos esos mismos centros que hacen las cosas al revés. Se activan cuando no hay luz, y entonces cuando estamos durmiendo suelen realizarse cosas neurofisiológicas que no se hacen cuando estamos despiertos. Yo creo que un buen resumen sería que el cerebro funciona de una manera cuando está despierto y de otra manera cuando está dormido. Nunca se detiene. Le quitamos a veces nosotros esas horas suficientes para que haga sus funciones, ¿verdad? Exactamente. De acá viene una serie de costumbres que tienen que ver con los ciclos de luz-oscuridad y que obviamente, dependiendo dónde vives, ¿no?, en la Tierra, tienes más horas de luz o menos horas de luz, de acuerdo también al contexto, de acuerdo a las fechas del año,
Pero la ventaja es que el cerebro se suele acostumbrar a esas nuevas horas de luz y a ese cambio constante. Entonces hay todo un proceso de adaptación que es muy interesante. Entonces no es un tema estático como para verlo, sino cambiante y modelando siempre esas horas. Doctor, y bajo esa base, ¿qué significa exactamente tener un sueño adecuado o dormir bien? Primero habría que entender que en el sueño, como ocurren cosas a nivel neurofisiológico, cuando estás despierto y cuando estás dormido, entonces cuando tú no duermes bien, todos esos procesos neurofisiológicos del dormir no se van a dar o simplemente van a darse en poco tiempo. Veamos un ejemplo. La hormona de crecimiento en los niños suele darse cuando uno está dormido. Se sintetiza cuando uno duerme. Entonces es muy importante para los niños, ¿no?, dormir la cantidad de horas que vamos a hablar dentro de un momento, para que ellos puedan sintetizar, formar la hormona de crecimiento, ¿no? O si queremos ver en el caso de una persona que está dando de lactar a un recién nacido, también necesita dormir porque durante la noche es que se sintetiza la prolactina, que es la formadora de leche. Entonces, una madre, para que pueda dar una buena cantidad de leche a su niño, pues necesita también las condiciones de higiene de sueño, o sea, dormir bien, que son condiciones muy importantes para que se realicen todos estos procesos cerebrales. Entonces, ¿qué significa dormir bien? O sea, tenemos que llegar a un estado en cual, digamos, no nos damos cuenta de lo que está sucediendo alrededor. O sea, ¿cómo sería eso? Miren, los estudios científicos nos dicen que necesitamos una serie de condiciones para que estos procesos neurofisiológicos se den. Y esas condiciones son, por ejemplo, tener un horario para dormir, dejar de hacer ejercicios unas 3 horas antes de irse a la cama, o la última comida del día debería ser 2 horas antes de ir a la cama. Todos estos procesos son muchos más de los cuales vamos a hablar entre un momento. Estos son 3 ejemplos de los cuales son procesos previos, primero para iniciar el sueño, pero durante el proceso del sueño, que son varias horas en la noche, se dan una serie de ciclos y funciones cerebrales que no se están dando cuando está uno despierto o complementan las funciones de cuando estamos despiertos. Entonces al día siguiente vamos a tener un cerebro prácticamente reparado, un cerebro con una serie de características que se van a exteriorizar en el comportamiento humano, como por ejemplo tener más ganas de hacer cosas, no tener estas conductas depresivas, que inclusive si esto no se controla, podemos desarrollar una serie de patologías. Estos ciclos que usted dice son estos que llamamos los ciclos REM. ¿Podría explicarnos un poquito qué es eso? ¿De qué se trata? Cuando nosotros nos vamos a dormir, en el cerebro comienzan a suceder una serie de cambios. Y hay una herramienta con la cual nosotros podemos estudiar desde el punto de vista clínico. Se llama polisomnografía. ¿Okay? Entonces, esto es básicamente registrar la actividad eléctrica cerebral, la actividad eléctrica de algunos músculos, como por ejemplo el de los ojos, el orbicular de los ojos o músculos esqueléticos. Y hacemos una correlación de la actividad eléctrica cerebral con todos estos marcadores. Y esa correlación nos dice que el cerebro pasa hasta por 5 fases en la noche, ¿no? Y realmente lo hace en hora y media nada más, esas 5 fases. Esas 4 primeras fases se llama sueño no REM y la última fase se llama sueño REM o sueño profundo. Que es la última fase de nuestro sueño. Claro, la quinta fase. Cuando ya estamos así profundamente. Y todo eso sucede en hora y media. Entonces, cada hora y media repetimos los ciclos de las 5 fases, ¿no? Entonces, cada fase tiene una característica bioeléctrica, pero también se exterioriza a través, por ejemplo, de actividades, por ejemplo, motoras, ¿no? El sueño REM, el sueño profundo, no tenemos posibilidad de movernos. Entonces, ¿por qué? Porque desde la corteza cerebral va a estar abolida esa propiedad de moverse. Entonces,
Ahí es donde las personas levantas la mano y cae por gravedad. Ahí estamos seguros de que sí. Claro. Están Pero en los otros, en los 4 previos, ¿no? La persona inclusive hasta puede levantarse y puede trasladarse. el sonambulismo, por ejemplo. Exactamente. El sonambulismo se suele dar en esas fases. E inclusive se dan otros procesos cognitivos. Por ejemplo, en la fase 4 y 5 está comprobado que se consolida la memoria a largo plazo. Y eso, por ejemplo, para la educación muy importante, porque la gente cree que basta con ir a la escuela o basta con ir al colegio o basta con ir a la universidad para aprender. No, cuando uno va y recibe las clases, lo que uno guarda, esa información en la memoria a corto plazo, que es una memoria que se llena de información muy rápidamente. Es una memoria que no te aporta mucho para el proceso de aprendizaje, porque la información no va a estar mucho tiempo. ¿Y durante el sueño? Durante el sueño nosotros consolidamos esa memoria a corto plazo a una memoria a largo plazo. Lo llevamos a una especie de biblioteca que nos va a acompañar toda la vida. Pero se da en la fase 4 y 5, o sea, en las fases profundas de sueño. Cuando ya tenemos esa información, nosotros guardamos esa información que va a ser parte de los procesos de aprendizaje futuros. Por eso es tan importante, ¿no? En los chicos, bueno, y en todos los que estamos en esta etapa que nunca se deja de aprender, el dormir bien, ¿no? Doctor, y usted ha hablado de beneficios como son el tema de que si uno duerme bien, al día siguiente está con más ganas y energía para hacer las cosas, ¿no? Más activo. Acá hablar del tema del aprendizaje, ¿no? ¿Cuáles son todos estos beneficios que nos da el dormir bien? Adicionalmente a estos, ¿nos puede contar un poquito más? Sí, mire, hay beneficios que son fisiológicos, ¿no? Donde, por ejemplo, una buena respuesta cardiovascular se va a dar cuando uno duerme bien. La salud. Una buena respuesta respiratoria, una buena respuesta inmunológica, ¿no? Porque cuando duermes bien te enfermas menos también. ¿Okay? Hay una buena respuesta de una serie de sistemas, ¿no? Como inclusive el renal, el urológico, el gastrointestinal. Durante el sueño se repara el cerebro, se reparan muchos circuitos, ¿no? Y es interesante porque se han visto cómo se forman neuronas jóvenes en cerebros adultos y esas neuronas en la noche migran hacia los circuitos que están alterados, ¿no? Entonces se reparan esos circuitos. Okay. ¿No? Entonces ese sistema de poder entender que duerme para que te repares el cerebro es realmente una verdad científica. Es algo vital, ¿no? Y hoy en día a veces nosotros sacrificamos o quitamos horas de sueño, a veces ni siquiera por cosas importantes, sino por estar viendo de repente, ¿no? El celular, las series o estar, digamos, conversando, ¿no? Y perdemos, miren, todo esto que nos ayuda, ¿no? Sí, es valioso, la salud del corazón, ¿no? El tema inmunológico para prevenir enfermedades, la salud gastrointestinal, o sea, realmente todos los sistemas se renuevan. Sí. Doctora Aguilar, y por el contrario, si dormimos mal, ¿cuáles son estas enfermedades que están relacionadas al sueño? Depende también de cuánto tiempo duermes mal. Si, por ejemplo, tú duermes mal una noche, a muchas personas se les habrá pasado. Al día siguiente, después de una amanecida, se ven en el espejo y se asustan, inclusive, porque tienen hasta la expresión facial totalmente diferente. Entonces sí, van desde aspectos cognitivos muy sencillos, como por ejemplo el estar molestos, estar con un carácter insoportable. Irritados. Irritados, sí. Pero si duermes mal durante un tiempo, comienzan a tener problemas ya no psicológicos, sino neurológicos. El paciente comienza a sentir ruidos, comienza a escuchar su nombre, y ya son problemas neurológicos e inclusive psiquiátricos. Más graves. Sí, cuando el tema es de mucho tiempo. Tal vez lo que más nos preocupa es que a veces la gente no sabe que está durmiendo mal. Y, por ejemplo, uno de los últimos estudios de hace un mes aproximadamente, salió que gente que a los 30 años no se había tratado, por ejemplo, del ronquido, que el ronquido es una patología del sueño. O sea, en el sueño hay muchas patologías, muchas enfermedades. Y el ronquido es una patología que la conocemos como apnea del sueño. Entonces, eso es una patología que se puede tratar. Entonces, pero hay que diagnosticarla, ¿no? Hay que hacer el estudio polisonográfico, hay que hacer el estudio
neuropsicológico y todo. Doctora, ¿qué especialidad hay que recurrir para poder hacer ese diagnóstico? Hay varias vías, felizmente, en Perú ahora. Antes la vía directa era la neurológica, la vía psiquiátrica, la vía neumológica. Hoy muchos especialistas se han ido acercando y realmente es un tema ya interdisciplinario, como por ejemplo algunos otorrinos que ya están desarrollando, dentistas, odontólogos también van por esa vía. Por suerte tenemos nosotros en el Perú una asociación para estudios de sueño, APEMES, ¿no? Y es una asociación interdisciplinaria de profesionales de diversas carreras, Excelente. donde exactamente hace un par de meses se ha reactivado nuevamente, casualmente por todos estos temas de post-pandemia, porque el tema de sueño en la pandemia, post-pandemia es complicado, y más en niños. Y yo creo que la idea es llegar un poco a la prevención. Esto se tiene que hablar no solamente con los profesionales, sino también con los padres de familia para que ellos puedan también de alguna manera apoyar a sus hijos, ¿no?, en esa buena forma de dormir. Doctor, y referente a estas enfermedades que usted está mencionando, está el ronquido. El ronquido es algo que aparentemente es tan común en tantas personas, adultos, hombres, mujeres, y la apnea de sueño. ¿Hay alguna diferencia entre ellos dos? Realmente ronquido, apnea es parte de la patología en su totalidad. Realmente, si queremos hablar de enfermedades durante el sueño, hay más de 100. Somnolencia es otra de ellas, por ejemplo, ¿no?, que se queda dormido ahí. Pero al haber tantas, por suerte muchas de ellas tienen tratamiento. Y es más, muchas de ellas tienen prevención. Tal vez lo triste es que también al ir estudiando científicamente estas patologías, nos hemos dado cuenta que con los años, cuando uno no se trata del tema, comienza a complicarse más. Aparecen algunas enfermedades crónicas. Ahora, los estudios en Perú que se hizo, por ejemplo, sobre apnea de sueño en pacientes de 30 años, 13 años después, el 100% de los pacientes que no se habían tratado, hombres y mujeres, sufrían de hipertensión arterial. Y casualmente hace poco salió otro trabajo donde la apnea de sueño 15 años después provocaba lesiones en la sustancia blanca del cerebro, o sea, lleva a demencia. Entonces, son temas más. Claro, es delicado. ¿Y nos puede repetir la especialidad que hay que visitar para tratar este mal? Es parte de lo que le llaman la medicina de sueño, ¿no? Ok. Y que aparece como un fellow, como una subespecialidad, ¿no?, que puede ir a partir de la neurología, a partir de la psiquiatría, a partir de la neumología y ahora también a partir del otorrino, pero también hasta el odontólogo puede darle a usted alguna recomendación. Ok. Y ahora que menciona eso, quería contarle un tema particular que creo que también tiene relación con lo que estamos conversando. Hace unos años yo estaba en un proceso de estrés, había cambiado de trabajo, horarios, etcétera, y lamentablemente tuve un choque con mi auto. Felizmente no pasó a mayores, pero es como que yo sentí que me había dormido. Entonces asistí al neurólogo para hacerme los estudios, me hicieron resonancia para descartar un aneurisma, etcétera, y no tenía nada, ¿no? El doctor me dijo que había tenido una crisis o un shock nervioso, mi sistema nervioso se había alterado y por eso yo me desconecté mientras manejaba, ¿no?, mi auto. Bueno, lo que me hicieron luego fue un tratamiento para poder dormir y el doctor me explicó, pero cuando me dice que tú no estás durmiendo, yo le digo, no, doctor, yo duermo mis 8 horas, en ese momento yo dormía, ¿no? Y me dice, no, lo que pasa es que tú crees que estás durmiendo con tus ojos cerrados en tu cama, acostada, pero realmente tu cerebro sigue pensando y pensando y pensando. Y de ahí poniéndome a reflexionar, efectivamente, a veces cuando uno se levanta al baño, por ejemplo, estaba pensando, no, la agenda de mañana es tal y tal. Entonces, realmente sí considero que mi cerebro seguía pensando a pesar de que yo estaba durmiendo. Sí, por eso una de las mejores herramientas que se tiene en clínica es la polisomnografía. La polisomnografía se hace en un laboratorio de medicina del sueño. Es un laboratorio donde tienes una cama, tienes electroencefalograma, tienes electromiogramas y hay una persona
que te evalúa y está siguiendo las grabaciones, porque hay que grabar todo ello y también en video, y te está haciendo las grabaciones por 8 horas, 10 horas, 12 o 24 horas, ¿no? La idea es hacerlo cómo está funcionando el cerebro cuando está despierto y cuando está dormido. Entonces, es como si fuera una habitación de un hotel donde ahí tienes el baño, tienes todas las comodidades como para hacer ese estudio. Entonces, a través de ello salen casualmente las correlaciones para ver qué tipo de patologías y dónde la clínica debería entrar. Entonces, eso sí es importante, porque cuando uno pregunta a un paciente si duerme bien o mal, es muy subjetivo, porque él mismo, Claro. por ejemplo, no se dan cuenta, por ejemplo, si se le despiertan con la boca seca, es obvio que están haciendo apnea de sueño, están ronqueando, pero él no se despierta por su ronquido. Incluso Es las personas que están alrededor que se... cada vez se ve, ¿no? Cada vez más consumo de instrumentos para poder dormir bien, o estos temas para tapar la boca y no dormir con la boca abierta, o para abrir un poquito Sí, más. por eso previamente hay que Exacto. hacer ese estudio, por eso no Todo eso y a partir de ahí salen tiene los que tipos de diagnosticar el tratamientos. especialista. Sí, Claro. Sí, tipo claro. de tratamiento. Entonces ya saben, si tienen algún problema de estos, pueden acudir a lo que tengan más cercano, que puede ser un neurólogo, ¿no? O un psiquiatra, para poder diagnosticar correctamente y bueno, luego ya Que maneje el tema del sueño. Así es. Muy bien. Doctor, realmente este tema está muy fascinante y estamos recibiendo muchas preguntas de nuestros seguidores en las redes. Y tenemos una pregunta. Andrea nos dice que ella ha cambiado de trabajo hace como 6 meses, ¿no? Y en su trabajo actual duerme unas veces en las noches y otras en la mañana, porque a veces trabaja de noche y otras de día. Y ha sentido que está más cansada, que ha subido de peso y nos pregunta si esta alteración, ¿no?, de sus horas de sueño, de su cambio de rutina, puede ocasionarle problemas de salud. Bien, estos son los pacientes con turnos rotatorios. Ese es un problema para la medicina del trabajo. Fíjense que es otra especialidad que también le preocupa en Mira, qué estos temas. interesante. Lo que necesita este tipo de personas son periodos de adaptación a los nuevos horarios, porque se ha visto que durante las primeras horas o días del nuevo horario suelen ocurrir accidentes laborales. Entonces, la idea es conversar con la empresa o los gerentes y decirle, oye, necesito 2 o 3 días de periodo de adaptación porque pueden ocurrir ellos. Lamentablemente en el Perú eso no está legislado aún. En muchos otros países sí está legislado por las empresas, porque al final lo que les interesa a veces a las empresas son esa producción, más no la prevención. Pero no se han dado cuenta que cuando un recurso humano se accidenta, pierde más. ¿No? Y dicen es a los seguros, no es exactamente así. Entonces, para este tipo de pacientes siempre se recomienda periodos básicamente de adaptación, que deben ser cortos, ¿no? Okay. Doctor, Percy nos consulta en Instagram: soy diabético y me cuesta dormir por las noches. Y aún así me levanto mucho para ir al baño. ¿Y estos pequeños interrupciones de sueño puede agravar su enfermedad? Realmente la diabetes, como hay muchas otras enfermedades crónicas y enfermedades neurodegenerativas, sí tienen una implicancia en los ciclos de sueño. Entonces sí, en el caso de diabetes, dependiendo del tipo de diabetes, pues se suelen levantar 3, 4 veces, ¿no? ¿No dormir bien puede agravar más su enfermedad? ¿O es una consecuencia una de otra? Es consecuencia de, pero uno con las condiciones de higiene del sueño puede hacer que el sueño pueda manejarse mejor. ¿Y también esto puede indicar que la diabetes no está bien regulada si es que se levanta muchas veces? Depende del cuerpo también. Cuando la diabetes está bastante bien tratada, 2 o 3 veces en la noche se suele ver ello, Okay. ¿no? Pero si fuera un paciente sin una enfermedad, la medicina del sueño nos dice que pueden levantarse hasta 2 veces en la noche, ¿no? 3 hacia arriba habría que ya comenzar a ver. Fíjense cómo un sistema como el urológico y el nefrológico nos está diciendo hay algo que está mal por ahí. Entonces habría que revisar. Pero vuelvo a decir, esas enfermedades crónicas y esas enfermedades neurodegenerativas
traen problemas en sueño. Desde un leve, como ya comentaste, desde un leve estrés que interfiere el inicio del sueño. Entonces, fíjense qué interesante es esto, porque cuando hablamos de sueño no solamente deberíamos hablar si cumplimos las horas de sueño o si pasamos por lucidos, sino podemos iniciar el sueño realmente bien, ¿no? Y podemos levantarnos realmente cuando termina nuestro sueño. Entonces, el cuerpo suele aprender. Nosotros tenemos un reloj biológico cerebral que en los niños, en los adultos, suelen aprender a dormir la cantidad de horas que se necesita, ¿no? Mira qué interesante. Y justo sobre eso viene la siguiente pregunta. Yamilet nos consulta, ¿no? Yo tengo una familia grande. ¿Cuántas horas debe dormir mi niño, que es menor de 5 años, mi otro hijo que tiene 12, bueno, vendríamos por ahí un adolescente, yo que soy adulta y mi mamá que es adulta mayor? Sí, siempre en los congresos preguntan cuántas horas debe uno dormir. Y la respuesta es bastante amplia, en el sentido de que en las personas mayores depende de lo que haces, del tipo de trabajo que tienes. Entonces, acá vienen las recomendaciones de la higiene del sueño. La recomendación de la higiene del sueño es poner las condiciones en una habitación para dormir bien. Por ejemplo, una primera recomendación es dormir en una habitación totalmente oscura. ¿Okay? La otra es dormir en una habitación en silencio. La otra es dormir en una habitación aireada, temperatura normal y oxigenada. La cuarta sería tener un horario para dormir. Ahí es donde se tiene problemas, porque tener un horario para dormir implica un horario todos los días, o sea, irse a dormir, por decir, a las 11 de la noche todos los días y levantarse, por decir, a las 5 de la mañana todos los días. Entonces, los primeros días, cuando uno quiere imponer ese horario, es complicado. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas, sean niños, sean mayores, están dando vueltas en la cama a la hora que usted ha elegido. Pero a la semana, a las 2 semanas, ya el cerebro comienza a habituarse. Y esa habituación es súper importante, porque una vez que el cerebro se habitúa, es porque los ciclos de los cuales hablamos hace un rato, esas fases y todo ello, van a desarrollarse en ese horario. Hemos tenido trabajos publicados ya, donde hay estudiantes universitarios que duermen 5 horas y les va muy bien. Hay estudiantes universitarios que duermen 10 horas y les va muy bien, porque ya están habituados. Entonces hay otros de 8 horas, 7 horas. Entonces, en el caso de personas que también tienen estos trabajos flexibles, lo ideal es que busquen un horario. Y van a ver que una vez que tienen ese horario, a veces les desaparecen las supuestas alergias, que serían posiblemente problemas inmunológicos. Están están con un mejor carácter, más alegre. Y en los niños igual. Algunas veces nos han dicho que son hiperactivos. Después que tienen un horario, no, el niño suele, en este caso, tener un comportamiento menos activo, etcétera, etcétera. ¿No hay un rango de horas recomendado por edades? Sí he visto los estudios que, por ejemplo, los recién nacidos suelen dormir en una media de 16, 18 horas. Sobre los 2 años ya vamos bajando en horas. A los 5 años estamos hablando de más o menos unas 12 horas. 12. Y los adolescentes de 10, 14 años, alrededor de 8 a 10 horas. Como los adultos, que suelen entre 6 y 8 horas. Lo que pasa es que nosotros también, a medida que envejecemos, dormimos menos horas y eso es parte de nuestro ciclo de envejecimiento. Y nos despiertan. Entonces, por ejemplo, en la tercera edad suelen dormir muy pocas horas, 4 o 5 horas, a veces hasta 3. Pero la ventaja de la tercera edad es que hacen la compensación al día siguiente. O sea, se duermen cada rato, hacen microsueños. Siestas. Eso me iba a decir, y en caso, ¿qué pasaría si una persona, por temas de trabajo, etcétera, solo puede dormir 5 horas? ¿Se puede recuperar ese sueño? No, en las 5 horas puedes hacer tus ciclos. Hora y media, o sea, haces 3 ciclos ahí. Claro, podrías hacer hasta 3 ciclos. Pero entonces hay que estar en un lugar
calmado, que nadie te interrumpa. Exactamente. Las condiciones de higiene de sueño son muchas más, ¿no? Pero yo creo que estas importantes sí se pueden manejar desde casa, antes de entrar con temas clínicos y farmacológicos. Bueno, realmente todo esto muy interesante. ¿Qué otras pautas más nos podría dar para tener un buen sueño? Por ejemplo, el tema del ejercicio, de la actividad física. ¿Cuántas horas antes uno debe dejar de estar activo para poder conciliar el sueño? Los estudios nos dicen que 3 horas antes es lo ideal. ¿Por qué? Porque estas hormonas que se exacerban a la hora de hacer ejercicio son las que impiden el inicio del sueño. Pero tienen una vida media corta, entonces suelen bajar en concentración en esas 3 horas siguientes para que pueda usted iniciar. Yo creo que un aspecto que también debe tomarse en cuenta es el concepto de obesidad, ¿no? La obesidad también conlleva a la aparición de apneas, de somnolencia y obviamente de problemas crónicos también. Entonces todos estos procesos habría que también revisarlos. Y en cuanto a la alimentación, ¿cuántas horas antes debemos de comer para conciliar? Hay autores que te dicen 2 horas y otros 3 horas, ¿no? Pero Más o no, menos por ahí. pero no inmediatamente. Más o menos 3 horas antes uno tiene que preparar, hacer el ritual de preparación para Sí, no comer, No hacer no hacer ejercicios, no ver Comer aparatos tecnológicos. Exactamente. Tampoco en caso de alimentos, no comer pues cosas muy pesadas con grasa, ácidos tampoco. Entonces también habría que revisar. Ajá. ¿Y qué otras pautas nos puede dejar para poder conciliar el sueño? Ya digamos, ya estamos preparados, nos hemos preparado las 3 horas, llegamos al dormitorio, a la cama. ¿Qué nos recomienda? No sé, escuchar música relajante, Respirar. leer un libro, No, respirar, porque respirar. las condiciones de higiene del sueño te dicen habitación oscura, o sea, adiós luz, adiós televisión, Ok. habitación en silencio, adiós música. Lo que pasa es que tenemos malas costumbres Sí, que ya las definitivamente. tenemos incorporadas Sí. y que si nosotros hacemos ese cambio, vamos a ver que al día siguiente se van a sentir muchísimo mejor. Sí, lamentablemente esto hay que trabajarlo con las familias. Pero a veces uno dice, no, lee un libro y te vas a quedar dormido, ¿no? O la tele, O ¿no? pon la Prendes tele y realmente muy Por mala ejemplo, las pantallas pues interfieren. Sí, y a veces, por ejemplo, mi hijo me decía, pero mamá, con eso me quedo dormido, ¿no? O sea, que necesitaba el celular para dormir. Le digo, no, imposible, ¿no? Y por eso que al día siguiente me levantaba más cansado. Es interesante el cerebro. El cerebro, hay un concepto en neurociencia que se llama plasticidad cerebral, que quiere decir que el cerebro se adapta al medio externo. En el concepto de plasticidad hay buena y mala plasticidad. La buena plasticidad es cuando tú vas a estudiar y tu cerebro pues está mejor preparado y responde, pero la mala plasticidad es también adaptarse a las malas costumbres que van en contra de. Y la salud. Si nos vamos a los extremos, una mala plasticidad es, por ejemplo, una farmacodependencia, alcoholdependencia y todo ello. Sí. Pero también hay esa plasticidad maladaptativa en el sentido de que nos hemos acostumbrado a dormir con música de fondo, por ejemplo. Buscando estas ayuditas de repente, ¿hay algunos alimentos que nos pueden ayudar a dormir bien, que ayudarían a que podamos conciliar mejor el sueño, ¿no? o bebidas, o que nos ayuden de repente a desarrollar la melatonina? Sí, algunos alimentos como por ejemplo los pescados que tienen omega, los que tengan melatonina, que son algunas semillas. Podemos tener algunos vegetales que tienen magnesio también. Entonces son algunos de los alimentos que te pueden ayudar a dormir. Sí, a mí me va muy bien tomando magnesio antes de dormir, un par de horas antes y duermo perfecto. Sí. Y recuerda usted que en una ensalada verde tiene la cantidad de magnesio suficiente. Pero hay algunas también que no es recomendable. Por ejemplo, las gaseosas porque tienen un pH ácido bastante. El café, por ejemplo, ¿no? Acá hay una discusión tremenda en el café porque mucha gente dice que el café es bueno, pero para dormir es malo. Claro, la cafeína. Porque sí hay estudios serios donde la cafeína interfiere en los procesos de los ciclos de sueño. Entonces, claro, acá habría que ver, el café lo puedo tomar en la mañana o el mediodía, pero en la tarde o noche va a interferir con ¿Cuántas horas
antes le puedo tomar la última taza de café? Han recomendado que el último café sea en la tarde, no en la noche. Exactamente las horas. 4, 5. Por lo menos, ¿no? Pero, Ya saben. Pero máximo. sí, pero por ejemplo, el alcohol también interfiere en los procesos de sueño, ¿no? El tabaco, o sea, básicamente por los contenidos, ¿no? Nicotina, teína, cafeína, esos son las moléculas que realmente interfieren en estos procesos de estos circuitos. Doctora Aguilar, y vamos a conversar un poquito sobre la adolescencia, que es tan importante esta edad. ¿Cómo hacemos los padres para poder supervisar el sueño? Porque cuando son niños, bueno, estamos ahí, vemos, pero ahora sabemos que a veces los adolescentes con los celulares, con las tablets, dan las 12, 1 de la mañana y están debajo de la sábana chateando, mirando videos. Sí, en caso de la adolescencia se ha visto también los trabajos de investigación. Se dan cuenta, nos basamos siempre en los trabajos de investigación. Claro que sí. Entonces nos dicen que ellos suelen a veces hasta invertir el sueño. Se quedan hasta muy tarde y al día siguiente se quedan dormidos hasta muy tarde también. Entonces eso se llama inversión del sueño. Y cuando uno invierte el sueño tiene que haber lo mismo que sucede cuando una persona cambia de horario, ¿no? Entonces tiene que haber todo un proceso de adaptación. El tema es que cuando tú inviertes el sueño en la adolescencia, se ha visto que pierden el horario de sueño. O sea, no es que sean constantes. Hay un día que se quedan hasta las 12, otro hasta las 3, otro hasta las 5, etcétera, etcétera. Entonces, el problema no lo vas a ver en la adolescencia, el problema lo vas a ver años después, cuando todos esos cambios neurofisiológicos no hayan llegado a un estándar que suelen llegar en la noche. Entonces, a veces por ello van a tener problemas en proceso de aprendizaje. Entonces, en los adolescentes, en los colegios, en las universidades, suelen hasta desaprobar. Comienzan a enfermarse más porque desarrollan las famosas alergias, porque el sistema inmunológico baja. Claro. Y si no tienen una buena alimentación, entonces sí tenemos estos problemas de trastornos metabólicos. Y por eso es que de repente hoy día están comenzando más temprano los problemas como los síndromes metabólicos. Exactamente, sí, es parte del comportamiento de estos cambios en el sueño, ¿no? Y doctor, ¿cómo saber que tenemos un trastorno del sueño? Usualmente hay una forma de poder acercarse. Es cuando, por ejemplo, tú crees que has dormido bien y al día siguiente te despiertas como si te hubieran dado una paliza, vamos a ver, ¿no? Entonces se sienten un poco mal, se sienten tristes, con la boca seca o que han sudado mucho. Y eso puede ocurrir de vez en cuando, ¿no? Pero cuando eso comienza a repetirse y se vuelve frecuente, ahí sí habría que hablar. En el caso de los mayores, por ejemplo, se ha visto que el paciente no suele darse cuenta, sino la pareja, ¿no? Como por ejemplo en las apneas, en los ronquidos, ¿no? Hay un buen porcentaje de divorcios por ello, Jorge, por el ronquido, por la apnea, ¿no? Entonces no es un tema solo personal, sino es un tema social. Y si esto también va a interferir en los procesos de aprendizaje, en los procesos metabólicos, yo creo que habría que comenzar a ver con otros ojos, ¿no?, estas patologías del sueño, ¿no? Muchísimas gracias, doctora Aguilar, por toda esta información que nos ha alcanzado. De verdad que va a cambiar la perspectiva de todos nuestros seguidores. Nosotros mismos nos hemos quedado sorprendidas con todo lo que hemos descubierto y vamos a hacernos nuestros chequeos. ¿Cómo se llama el examen, doctor? Polisomnografía. Polisomnografía. Ya saben todos hacerse ese examen porque vemos que la calidad de vida depende mucho del sueño, ¿no, doctor? Un honor haberlo tenido, doctor. Muchísimas gracias por acompañarnos. Sé que a todos nuestros seguidores les va a ayudar un montón, ¿no? ¿Y en dónde lo podemos encontrar? La red que está relacionada con sueño es la Asociación Peruana de Estudios de Medicina del Sueño, APEMES. En la web, La web. ahí están los especialistas, ahí hay una serie de recomendaciones, inclusive hay test para hacer investigaciones, descartes y todo ello.
de visita libre, ¿no? Ok. ¿Y su correo lo podemos poner aquí también para quienes deseen conocer más? Mi correo es muy sencillo y muy gracioso, es neurolucho@yahoo.es. Excelente, acá lo vamos a dejar. Muy bien, doctor. Muchísimas gracias por tenerlo aquí. Gracias por todo el aprendizaje que nos ha dejado. Gracias a vosotros. Hasta luego. Eli, qué tema tan fascinante, ¿no? Por el día de hoy hemos aprendido de esto acerca de cómo el sueño puede ayudarnos en prevenir problemas de salud, ¿no? Y a veces nosotros no pensamos o no sabemos cuáles son estas consecuencias, ¿no? Desde la adolescencia, que suelen ocurrir, ¿no? Estos cambios en nuestra vida, en la vida social, y hoy en día mucho más con la interacción a través de lo que son las redes, las pantallas, los celulares, y las consecuencias se van a ver a futuro, ¿no? Y con problemas tan graves como las enfermedades crónicas, pero también nos puede afectar en el tema inmunológico y a veces sufrir de problemas y no tener una causa o por qué sucedió, y básicamente era el que no dormimos bien. Exacto, sí. Además, Dayana, hemos aprendido acerca de la higiene del sueño, ¿no? La higiene del sueño es tan importante, ya yo he tomado nota en mi libreta y sé que todos los seguidores van a tomar nota de estos temas tan importantes que el doctor ha compartido con nosotros. El ambiente, tener un ambiente sin luces, ¿no? La temperatura, el ambiente adecuada, un lugar oxigenado, y sin ruidos. Y prepararse 3 horas antes. No ejercicio, no bebidas estimulantes como el café, No comer, no pantallas. no pantallas. Solamente relajarnos nada más. Así es. Así que bueno, hemos llegado al fin del programa tan importante hoy. Creo que amerita una parte 2, ¿no? Así es. Tenemos que explorar mucho más acerca del sueño. Y bueno, agradecerles a todos nuestros seguidores por estar con nosotros en todas nuestras entregas. Los invitamos a darle like y suscribirse a este podcast. Y bueno, síganos en todas nuestras redes sociales, dejen sus comentarios y sus preguntas para nuestros próximos episodios, sugiéranos los temas y bueno, vamos a estar encontrándonos en muchos live también a través de nuestras redes sociales. Así que bueno, los esperamos hasta un nuevo programa en Bienestar a Tiempo, El podcast que cuida tu salud integral donde estés. Chau. Chao. Bienestar